Ok. Buenas tardes con todos, chicos. Mi nombre es Iván Pablo Pacheco Modesto, soy médico hematólogo. Trabajo aquí en el Hospital Guillermo Almenara. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de lo que vienen a ser las púrpuras trombocitopénicas y no trombocitopénicas. ¿Sí? Antes de esto, haremos una pequeña definición. Pues el síndrome purpúrico viene a ser pues, un cuadro en la que existe una serie de manifestaciones clínicas de carácter hemorrágico, básicamente sangrado. ¿Sí? Esto se debe a una extravasación, ¿no?, de los eritrocitos desde los vasos sanguíneos hacia la piel o hacia otros tejidos tales como tejido celular subcutáneo o mucosas. Ahora, estos sangrados básicamente se deben por un defecto que puede ser de carácter cualitativo o cuantitativo respecto a las plaquetas. Recordemos que dentro del proceso de la coagulación, las plaquetas cumplen un rol bastante importante, ¿no? En cuanto se refiere a formar el tapón plaquetario y de esta forma evitar, pues, el proceso de sangrado, ¿ya? Ahora, estos defectos en las plaquetas usualmente pueden ser de carácter congénito o adquirido. Quiere decir que el paciente ya nace con algún defecto o alguna mutación en un cromosoma que se encarga, pues, de producir alteraciones cuantitativas o cualitativas de las plaquetas. ¿Ya? Existen también otros cuadros que se consideran como síndromes purpúricos, pero en las que ya no existe alteración plaquetaria, sino alteración a nivel vascular, ¿no? Como por ejemplo, algunas vasculitis están asociadas por enfermedades tales como colagenopatías o alguna otra enfermedad autoinmune. Ahora, estas trombocitopenias, ¿no?, o este síndrome purpúrico se puede clasificar en trombocitopénicos o no trombocitopénicos. Como su propio nombre lo indica, los trombocitopénicos son aquellas en las que va a haber una disminución en el recuento de las plaquetas, ¿ya? Que puede ser congénito o adquirido. Y el tema de los no trombocitopénicos, como su propio nombre lo dice, no hay una disminución en cuanto se refiere al número, ¿no?, del recuento de plaquetas. Aquí la alteración básicamente está dada por algún defecto cualitativo que la plaqueta pueda presentar y que no le permita, pues, al paciente, o en este caso a las plaquetas, cumplir su función de hemostasia de manera adecuada. Entonces, los síndromes purpúricos con trombocitopenia están, pues, los adquiridos, ¿no? Como aquí vemos, la trombocitopenia no primaria o el PTT, y otras condiciones congénitas. El paciente ya nace, ¿no? O por ejemplo la enfermedad de Wiskott-Aldrich u otras condiciones crónicas secundarias que también van a ocasionar plaquetopenia y que puede condicionar a que el paciente tenga sangrados, tales como la hepatopatía crónica, ¿no?, como la cirrosis hepática o algunas nefropatías, ¿sí? Y en cuanto a los síndromes purpúricos en las que no existe trombocitopenia, pues las dos patologías o enfermedades más frecuentes vienen a ser la trombostenia de Glanzmann y la enfermedad de Bernard-Solier, que ya, como vamos a ver más adelante, se deben básicamente a un defecto cualitativo de unas glicoproteínas que ayudan al proceso de la adhesión y la agregación plaquetaria, ¿ya? Ahora, existen también algunas hepatopatías, ¿no?, en las que no se produce también plaquetas de manera adecuada, así también como el uso de ciertos medicamentos, tales como los antiagregantes, el uso crónico, así como los AINES también pueden afectar la función de las plaquetas, ¿ya? Y otras más también como colinfenopatías que puedan estar asociadas. Ahora, nosotros llamamos púrpura, ¿no?, a aquellas lesiones cutáneas de color rojo violácea que básicamente no desaparecen a la presión, ¿sí? Y la característica es que tiene un diámetro mayor a 0,5 centímetros, o sea, 5 milímetros, ¿sí? Estas lesiones son semejantes a las petequias, que también tienen las mismas características a la ectoscopía, pero en cuanto a tamaño, estas son mucho más pequeñas, ¿sí? Son pequeñas, son menores a 5 milímetros. En ambos casos también pueden estar asociadas a defectos plaquetarios. La equimosis ya es una lesión un poquito más grande, un poco más extensa en cuanto se refiere a su superficie, a la digitopresión, pues no desaparece, el tamaño puede ser variable, ¿ya? Y generalmente las equimosis son superficiales en cuanto a extensión de profundidad. Y otras lesiones que a veces se pueden confundir con petequias vienen a ser los angiomas, ¿sí? Angiomas aracniformes, que vienen a ser
pequeñas lesiones que encuentras en la piel que tienen un centro rojizo, ¿no? Con ramas radiales, como se ve aquí, ¿no? Como si fuera unas patitas de araña, ¿ya? Estas desaparecen también al hacer la presión, o sea, las patitas desaparecen al hacer la presión a nivel de la lesión central, ¿no? En cuanto a aspecto clínico, como estamos hablando básicamente de defectos plaquetarios, la sintomatología en la mayoría de estas patologías básicamente va a ser manifestaciones de sangrado, sangrado mucocutáneo, ¿sí? Sangrados a nivel de la superficie de la piel o sangrados que pueden derivar también de órganos que tengan mucosa, ¿no? Como por ejemplo ginecorragias, hematurias, puede haber sangrado gastrointestinal, puede haber sangrado nasal, ¿no? Que es la epistaxis, puede haber gingivorragia. Entonces, cuando hay un defecto plaquetario, ¿no? Cuando la afectación está a nivel de las plaquetas, generalmente las manifestaciones son de ese tipo, ¿ya? Mucocutáneo. Esta es una foto en donde podemos observar, pues, las petequias que vienen a hacer las lesiones pequeñas, como ya les mencioné. Las púrpuras no son otra cosa más que las petequias que están confluyendo, ¿no? Y que son de mayor tamaño y cuando estas púrpuras se presentan a nivel de superficies mucosas, se les considera como púrpuras húmedas, ¿ya? Y también vemos estas lesiones de color rojo violáceas, ¿no? Que cambian de color así de por el metabolismo de la hemoglobina o el hierro, que vienen a ser lesiones equimóticas, ¿sí? Encontrar hematomas en este tipo de pacientes o sangrados en órganos sólidos es bastante infrecuente. Esos generalmente se asocian a condiciones en las que el paciente tenga alguna alteración del perfil de coagulación, ¿ya? Entonces, hablando aquí un poquito acerca de lo que viene a ser la fisiología de la coagulación, ¿no? Nosotros sabemos pues que existe lo que es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, ¿no? Esta hemostasia primaria se va a iniciar cuando existe un defecto o cuando existe una lesión a nivel de la superficie endotelial. Estas células endoteliales van a expresar a nivel de su membrana basal ciertos elementos, tales como el colágeno y el factor de von Willebrand, quienes se van a asociar a su vez con las plaquetas, ¿no? Para lo que viene a ser la adhesión plaquetaria. Posteriormente, estas plaquetas van a producir una serie de factores de coagulación o van a estimular a que se produzca una cascada concomitante de activación de los factores de coagulación para que de esta forma se formen pequeñas cantidades de trombina. Esta pequeña cantidad de trombina en 1% a estimular a que otros factores de la coagulación también se activen para que de esta forma podamos tener pues mayores concentraciones de trombina y de esta forma se pueda formar la red de fibrina, ¿ya? Y cuando ya el sangrado ha cedido, ya se ha producido la reparación de la superficie endotelial, pues procede un paso que viene a ser la fibrinólisis, ¿no? Quiere decir la degradación de la fibrina que se ha formado para evitar que estos coágulos se sigan sobreformando y formen, pues, su desprendimiento trombos, ¿no? Trombos que pueden condicionar a trombosis venosas de miembros inferiores o eventos isquémicos, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Esa es la fisiología normal de la coagulación. Ahora, eh, como les mencionaba anteriormente, nosotros necesitamos saber o tener bastante hincapié en cuanto se refiere a las manifestaciones clínicas del sangrado. Eso nos va a decir a nosotros, pues, si la alteración que estamos viendo se debe de repente a un componente plaquetario o se debe de repente a alguno de los factores de coagulación que también forman parte importante durante el proceso de la formación del coágulo, ¿ya? Entonces, cuando el defecto se debe a las plaquetas, ya sea un defecto cuantitativo o cualitativo, el sangrado, como les decía, siempre es mucocutáneo, ¿sí? Mucocutáneo. Piel, boca, nariz, tracto gastrointestinal, tracto urinario o sangrado ginecológico, que también se puede presentar con bastante frecuencia, ¿ya? Ojo, hay otras condiciones también que no están asociadas directamente a las plaquetas, sino a un defecto de una proteína, como la enfermedad de von Willebrand, que también a veces suele manifestar clínica mucocutánea, ¿ya? Eso hay que hacer hincapié. Entonces, aquí los sitios de sangrado, pues en un paciente con plaquetopenia son bastante frecuentes encontrarlas, es bastante común, ¿sí?
Las equimosis, si se presentan, generalmente son de tamaño pequeño y superficiales. En algunos casos puede ser bastante significativo, pero esto va a depender mucho también del grado de afectación de las plaquetas, ¿ya? Ahora, lo característico de esto es que cuando existe alguna lesión o algún el sangrado suele ser excesivo, ¿ya? El sangrado suele ser excesivo, a veces no se puede controlar, necesitas todavía de otras medidas hemostáticas para que puedas controlar este tipo de sangrados. Y cuando el paciente, por ejemplo, es sometido a algún procedimiento quirúrgico, el sangrado suele ser de inmediato. Ni bien haces el corte, el sangrado ya empieza a manifestarse. Y la gravedad también va a depender bastante, ¿no? Del grado de trombocitopenia, ¿ya? Y también del tipo de alteración plaquetaria que el paciente pueda tener. Por otro lado, si sospechamos, por ejemplo, de que existan, ¿no? Factores de coagulación alterados o inhibición adquirida de estos factores, aquí el sangrado básicamente es más que todo en planos profundos, ¿no? Hematomas a tejido profundo que pueden afectar articulaciones, músculos, algunos tejidos blandos, ya, pero que en extensión superficial es bastante profundo, llega a planos subcutáneos, a planos faciales, a musculares también. Las equimosis, si se desarrollan, generalmente son grandes. En extensión son bastante grandes. Y el sangrado a veces no suele ser excesivo, ¿no? Después de lesiones o cortes que el paciente eh, pueda presentar, ¿ya? Ahora, en el intraoperatorio, cuando sospechamos de que el paciente tenga de repente alguna alteración de los factores de coagulación, cuando al realizar la intervención quirúrgica vemos que el sangrado es bastante inusual y el tiempo en que se corrige, ¿no? O que se da la formación del coágulo al momento de hacer hemostasia es bastante prolongado, ¿ya? Existe un retraso ahí a ese nivel. Ahora, cuando tenemos un paciente pues, con trombocitopenias, ¿no? Es importante que nosotros evaluemos siempre el frotis de sangre periférica y juntamente con el hemograma. Dependiendo de eso, pues dentro de los hallazgos que nosotros podemos encontrar, la patología también que nosotros vamos a ir investigando va a ser distinta, ¿no? Por ejemplo, tenemos un hemograma, ¿no? En la cual vemos que existe una alteración en cuanto se refiere al recuento plaquetario, ¿sí? Para nosotros poder corroborar que efectivamente exista una alteración en el recuento, ¿no? Hacemos un recuento manual, ¿sí? Recuento manual de plaquetas. Evidentemente, en algunos procesos, por ejemplo, infecciones o inflamaciones, puede haber cierta agregación plaquetaria que no necesariamente esté asociada a una lesión vascular, sino es por un proceso ya inmunológico, ¿no? Por un proceso inflamatorio. Entonces, cuando tú ves la lámina periférica, pues ves que sí, efectivamente hay bastantes plaquetas agregadas, pero en cuanto se refiere al número, estas están de manera normal, de manera adecuada. Entonces, al frotis, si nosotros tenemos un conteo bajo, ¿no? De plaquetas, hay que ver la morfología, ¿sí? Y la morfología nos dice que son plaquetas grandes o son plaquetas de tamaño normal, ¿no? Si son plaquetas grandes, mira, que la sospecha diagnóstica puede ser, ¿no? De que el paciente tenga una trombocitopenia inmune o de repente que el paciente tenga, pues, la enfermedad de Bernard-Solier, ya que es lo más común, o de repente otras alteraciones más que puedan estar asociadas, como por ejemplo la enfermedad de von Willebrand de tipo 2B. En este caso, si el tamaño es normal, pero con un recuento bajo, no podemos sospechar de repente de otras condiciones, tales como anemia plástica o de repente una trombocitopenia amegacariocítica, ¿no? O una mielodisplasia, eh, unilinaje nada más de megacariocitos, quiere decir que no está produciendo de manera adecuada la médula los megacariocitos, ¿no? O que pueda tener otras condiciones tales como leucemias, ¿no? Pero si, por ejemplo, vemos que en el frotis, al hacer el recuento manual, el conteo de plaquetas está bien, está normal. Hay que ver, ¿no? Si es que estas plaquetas están agregadas o están aisladas, ¿no? Si están aisladas, por ejemplo, las posibilidades diagnósticas en ese paciente que está teniendo la hemorragia puede ser trastornos tales como la tromboastenia de Glassman, otras alteraciones, no necesariamente por una disfunción plaquetaria, como la enfermedad de von Willebrand, ¿no? O algunas anormalidades vasculares, ¿no? Vasculitis que pueden estar asociadas de repente a procesos inmunes, ¿ya? Pero si las plaquetas están agregadas, ¿no? Puede haber condiciones tales como
la enfermedad de von Willebrand tipo 2 o una pseudo von Willebrand, ¿ya? Y a veces esta agregación también puede estar asociado a procesos inflamatorios o procesos inmunes. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de algunas patologías que causan trombocitopenias, ¿ya? La trombocitopenia inmune viene a ser un desorden adquirido, ¿no? En la que existen anticuerpos que generan destrucción de las plaquetas y generan también destrucción de los megacariocitos que vienen a ser los precursores plaquetarios, ¿sí? Eso se debe porque existen anticuerpos específicos para esas dos poblaciones. Y lo que ocasiona es que tu recuento de plaquetas sea menos de 100.000, ¿ya? Por la presencia de anticuerpos. Este diagnóstico generalmente es un diagnóstico de exclusión. Tú tienes que haber descartado otras posibles causas de trombocitopenia, como por ejemplo enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas que te pueden causar citopenias, enfermedades de la médula ósea, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú ya has descartado otras causas más frecuentes de trombocitopenia, recién puedes decir que el paciente efectivamente tiene una trombocitopenia autoinmune, ¿ya? Ahora, de acuerdo a la presentación clínica, podemos tener una trombocitopenia inmune de diagnóstico reciente, el que tiene menos de 3 meses del diagnóstico. Podemos decir que es una trombocitopenia inmune persistente cuando se extiende más allá de los 3 meses hasta los 12 meses desde el diagnóstico, o una trombocitopenia inmune crónica cuando esta se extiende más allá de los 12 meses del diagnóstico. En cuanto a epidemiología, pues tiene una incidencia de 1 a 6 casos por cada 100.000 habitantes y su pico de presentación máxima se produce en pacientes mayores de 60 años, ¿sí? Por alguna razón es un poquito más frecuente en el caso de las mujeres y a pesar de que el pico de presentación es en los adultos mayores, también se pueden presentar en niños. Ya vemos que existe una prevalencia en niños de 8 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora, el riesgo de mortalidad por sangrado evidentemente va a incrementarse, ¿no? A comparación de la población en general, ¿ya? Y como les comenté, pues su presentación, por alguna razón, es más frecuente en las mujeres de edad fértil. En cuanto a la fisiopatología, como les comenté, pues algún desorden, ¿no? Que puede ser autoinmune o de carácter idiopático, hace que nuestras células inmunitarias, los linfocitos, empiecen a producir anticuerpos que van a adherirse sobre la superficie de ciertas glicoproteínas de las plaquetas y van a ocasionar su destrucción, ¿no? Mediada por los macrófagos o mediadas también por las células T. Adherir sobre los anticuerpos o los antígenos de la superficie del megacariocito y van a hacer que éstas no se fragmenten, no proliferen y de esta forma también disminuya ya el recuento de las plaquetas. Entonces, en el PTI o en la trombocitopenia inmune, perdón, la afectación se da tanto a las plaquetas que se encuentran en sangre periférica como a los megacariocitos, ¿ya? Que están dentro de la médula ósea. Aquí igual, otro gráfico, ¿no? En la que se produce, pues, a través de las células plasmáticas, la producción de ciertos anticuerpos frente a los antígenos de superficie de las plaquetas, los cuales van a causar, por un lado, destrucción a través de los fagocitos, ¿no? O lisis a través de los linfocitos T. Y estas también, y estos anticuerpos también van a circular, llegan a la médula ósea y evitan pues que los megacariocitos maduren o se fragmenten, ocasionando pues por los dos lados, ¿no? Una trombopoiesis y por otro lado disminución del recuento de plaquetas. ¿Ya? Esto es de componente inmune, ¿ya? Las causas de estos pueden ser varias, pueden ser secundarias a procesos infecciosos. A veces el paciente tiene una infección, se le ocurre por Epstein-Barr, de repente por algún resfrío, de repente por alguna infección bacteriana. Tu cuerpo, pues frente a infecciones, ¿qué cosa es lo que genera? Anticuerpos, ¿no? Para poder defender. Y a veces pasa que estos anticuerpos, pues en vez de atacar a los microorganismos patógenos, empiezan a atacar a tus propias células, en este caso a las plaquetas, ¿ya? Causando su destrucción y de esta forma, pues, la manifestación clínica de sangrado. Entonces, en la mayoría de patologías, como ya les mencioné, y esto va a ser reiterativo, el sangrado es mucocutáneo, siempre, ¿ya? El sangrado es mucocutáneo. Ahora,
Aquí sí, un dato importante que hay que considerar es que en la trombocitopenia inmune primaria no existe una correlación directa en cuanto se refiere a la severidad del sangrado y al recuento de plaquetas. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, por ejemplo, puede tener 3.000 plaquetas, 4.000 plaquetas y no te sangra para nada. Como por ahí también de repente tiene solamente 20.000 a 30.000 plaquetas y el paciente empieza a manifestar sangrado. ¿Sí? Entonces, como que no hay una correlación directa en cuanto se refiere a la severidad y a la cantidad de plaquetas que el paciente puede tener. Y la clínica aquí también es, por lo general, es mucocutánea. Un dato que también a veces es bastante frecuente verlo en la emergencia es que estos pacientes suelen hacer este tipo de cuadros secundarios a procesos infecciosos, ¿ya? Entonces, un dato importante que a veces hay que preguntarle a los pacientes es cómo ha estado semanas previas, ¿no? Hace una semana, hace 2 semanas, si ha tenido no algún proceso infeccioso, ha estado con resfrío, ha estado con COVID, qué sé yo, se me ocurre, pues, ¿no? Que puede haber tenido un montón de infecciones. Entonces, si el paciente te dice, sí, doctor, efectivamente, por ahí he estado un poquito resfriado y todo lo demás, quizás por ahí, ¿no? La carga viral haya hecho que se produzcan antígenos o anticuerpos, perdón, que estén ocasionando en ese momento por la destrucción de las plaquetas, ¿ya? Ahora, el sangrado también en un paciente con citopenia inmune va a tener diferentes características, ¿no? Puede ser sangrado crítico, grave o leve. Crítico es cuando el sangrado pues afecta a órganos de vital importancia en nuestro organismo. Grave es cuando el sangrado ya te condiciona este, a que tengas ciertos grados de anemia, ¿sí? Cuando la hemoglobina, por ejemplo, baja en 2 gramos por decilitro del valor normal que tiene el paciente. Y el sangrado leve generalmente es cuando hay afectación solamente superficial, ¿no? De repente solamente tienes petequias, por ahí de repente un poquito de gingivorragia o epistaxis, más o menos así, ¿ya? Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? El sangrado crítico causa inestabilidad hemodinámica, afecta a órganos importantes, como por ejemplo el sistema nervioso central, sangrado intraocular, a veces puede haber sangrado retroperitoneal, ¿no? Que es una zona de difícil acceso, que puede ocasionar hematomas muy importantes que pueden llegar a ser anemizantes, ¿no? El sangrado grave es cuando existe cualquier tipo de sangrado, pero que haya una disminución, ¿no? Del recuento de la hemoglobina de más de 2 gramos y que el paciente tenga pues, necesidad de soporte transfusional. Y sangrado leve, como le comento, pues es aquel sangrado que tenga compromiso, ¿no? De mucosas o de piel. Una hematuria, por ejemplo, leve, que el mecanismo instante considera un sangrado leve, ¿no? Aquí el paciente pues no necesita requerimiento de soporte transfusional probablemente, ¿ya? Ahora, los criterios de evaluación clínica son estas de aquí, ¿no? Los pacientes a veces suelen estar asintomáticos o simplemente tienen una clínica cutánea bastante leve, se tienen petequias por ahí, entonces van al médico, ¿no? Que puede ser por consulta externa, ellos le piden un hemograma y en el hemograma evidentemente pues van a encontrar una disminución en la fuente de plaquetas, ¿ya? Y ya el clínico, dependiendo de la estabilidad que tenga el paciente, de repente del valor de las plaquetas, ya lo va a derivar o no a la emergencia para darle un tratamiento que puede ser hospitalizado o de repente ambulatorio, ¿no? A veces pueden venir con un sangrado activo, ¿no? Epistaxis, que a pesar de hacerle el taponamiento, no cede, ¿no? En casa o cuando vienen por hematuria, hemorragia digestiva en todas sus manifestaciones, menorragia, ¿no? En el caso de las mujeres, gingivorragia u otro tipo de sangrado. Entonces, diagnóstico generalmente, como les dije, es de descarte, ¿no? O sea, esta patología es un diagnóstico de descarte que descartar otras causas que puedan estar condicionando a una trombocitopenia inmune. Pero nosotros lo básico que pedimos siempre es pues el hemograma, ¿no? El hemograma para poder evaluar también cómo están los niveles de anemia, porque si el sangrado es profuso o es abundante o ha sido un sangrado de varios días, puede haber ocasionado pues ciertos grados de anemia, ¿no? Ya les expliqué en un cuadrito más adelante que dependiendo también de la morfología y el recuento por microscopía de las plaquetas, puedes dirigir el diagnóstico a tal o cual patología, a tal o cual entidad, ¿ya? Y también es importante aquí descartar que evidentemente el sangrado no es pues, secundario a algún defecto de los factores de la población. Por eso es importante hacer también los estudios de los tiempos de población, ¿no? Como por ejemplo el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de trombina inactivada, el tiempo de trombina o también dosaje fibrinógeno, ¿ya?
es importante también hacer en los pacientes un estudio de bioquímico base sencillo como para poder descartar enfermedades crónicas, ¿no? Hepatopatías, por ejemplo, o enfermedad renal, entre otras cosas más, ¿ya? Eh, Hay veces, a ver, en un PTI, la única manifestación de laboratorio que tú deberías tener es plaquetopenia, nada más. No es usual encontrar anemia. Solo encuentras anemia si es que el sangrado es importante y la anemia suele ser ferropénica, ¿no? De características ferropénicas por las pérdidas que estás teniendo. Pero si tú encuentras, por ejemplo, plaquetopenia y por ahí encuentras leucopenia, descarta la posibilidad de que tú puedas hacer un PTI, probablemente se deba a otra condición ya hematológica. Solamente debería haber plaquetas. Y en algunos casos, cuando el sangrado es profuso, hay que pedir, pues, ¿no? Un perfil de hierro para descartar que la anemia que está teniendo se deba solamente a las pérdidas sanguíneas. Hay otras condiciones, como por ejemplo el síndrome de Evans, que es una anemia hemolítica asociada también a una trombocitopenia inmune, en la que nosotros debemos descartar, pues, ¿no? El componente autoinmune. Ya parece que se le pide algunos exámenes, tales como test de CUMS, o también para descartar algunas enfermedades tipo colagenopatías como lupus, artritis reumatoide, síndrome antifosfolipídico, que también a veces suelen debutar con compromiso hematológico y la única manifestación es la plaquetopenia, ¿ya? Hay que hacer estudios microbiológicos para descartar infecciones. Hepatitis B, hepatitis C, VIH, HTLV1, virus de Epstein-Barr también suelen ocasionar trombocitopenias inmunes, ¿ya? Y si a pesar de estos estudios ves que no encuentras ningún hallazgo positivo, o en el contexto de repente de que el paciente esté fallando en la terapia, se recomienda pues el estudio de médula ósea, ¿no? A través de un aspirado, ¿ya? Como dice acá, ¿no? Pacientes refractarios que tengan de repente rasgos atípicos, por ahí que encuentres algunos cambios displásicos, por ejemplo, en perfil de sangre periférica, te haría sospechar de repente de un síndrome neurodisplasico que te ocasiona una plaquetopenia. En ese contexto, pues hay que hacerle el aspirado de médula ósea, ¿no? Y en aquellos pacientes mayores de 60 años, ¿ya? En donde la aplasia medular y los síndromes neurodisplásicos son bastante frecuentes. Ahora, otros estudios, además también que puedes hacer, si es que de repente tienes la alta sospecha de que esta trombocitopenia inmune sea secundaria a otros procesos, hay que pedir, pues, ¿no? El perfil SAF, ¿no? Medir lo que es la beta-2 glicoproteína, las cardiolipinas, ¿no? La fosfatidilcerina y el anticoagulante lúpico para poder descartar síndrome antifosfolipídico, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, tiroideas como la tiroiditis de Hashimoto o a veces también enfermedad de Graves-Basedow que también te pueden ocasionar trombocitopenias inmunes, ¿sí? Y por ahí también bastante se habla acerca de la presencia de el Helicobacter pylori, ¿no? Si bien es cierto, casi el 60% de la población tiene el Helicobacter pylori, pero no manifiesta la enfermedad, ¿no? O el cuadro clínico, ya de la gastritis por el Helicobacter pylori. Pero el que tú tengas esta bacteria que condiciona que tu cuerpo genere anticuerpos, ¿no? IgA, IgM. Esos anticuerpos también pueden actuar contra las plaquetas, causar su destrucción y por ende ocasionar también trombocitopenia inmune. Es por eso que es importante también de que cuando ya hayas descartado otras causas y no encuentres una causa específica para poder hacer el diagnóstico, puedes hacer también el estudio del Helicobacter pylori, ¿ya? Para eso lo derivas pues al gastroenterólogo. En cuanto a diagnóstico de síndromes mielodisplásicos, la aplasia medular, algunos trastornos genéticos, ¿no? Tales como el síndrome de Bernard-Solier, que a veces suele usar con trombocitopenias, pero no es muy frecuente, ¿ya? Eh, el PTT, que es otro síndrome purpúrico en la que existe una disminución del recuento de plaquetas, o también el uso de ciertos medicamentos, ¿no? Tales como, por ejemplo, pacientes anticoagulados de manera crónica con heparinas, suelen también hacer trombocitopenias, ¿ya? Ciertas drogas también, ¿no? Te pueden condicionar a que tengas deficiencias plaquetarias, ¿no? Tales como por ejemplo el paracetamol, algunos medicamentos monoclonales, algunos antibióticos como la rifampicina o la vancomicina, algunos anticonvulsivantes como la carbamazepina, ¿no? Y algunos medicamentos, por ejemplo, que utilizas como antiparasitarios, ¿no? Como la quinina o la quinidina, ¿sí?
procesos linfoproliferativos que suelen debutar a veces solo con plaquetopenia, ¿no? Es importante también evaluar eso. Inmunodeficiencias asociadas de repente a algún proceso infeccioso, infecciones tales como ya les he mencionado, hepatitis B, HIV, Epstein-Barr virus, que es bastante frecuente, también infección por citomegalovirus crónica suelen ocasionar eh, trombocitopenias y otras condiciones autoinmunes, ¿ya? Y el síndrome de EVAF, ¿no? Lo que les mencionaba, que es un cuadro sindrómico en el que existe anemia hemolítica adquirida, ¿no? Asociada a una trombocitopenia inmune, ¿ya? Entonces, ¿cómo manejamos nosotros a un paciente con trombocitopenia inmune? Va a depender mucho de dos características importantes, ¿ya? Si el paciente está estable o inestable y si el sangrado es profuso, no. Si el sangrado, por ejemplo, es profuso que compromete, pues, la vida del paciente, independientemente del recuento de plaquetas, ya tú tienes que darle tratamiento de emergencia de rescate. Como tiene la sospecha de que es un componente inmune, lo que tú tienes que hacer es neutralizar esos anticuerpos que están presentes. Y la forma rápida de neutralizarlas es a través de la administración de inmunoglobulina endovenosa, ¿sí? Asociado o no también a corticoides como la metilprednisolona o la dexametasona. Después de esto, si el paciente está sangrando y el sangrado pues es en zonas críticas, hay que realizar transfusiones, transfusión de plaquetas, ¿sí? Y si con esto el paciente responde y ya está estable hemodinámicamente, le puedes dar un tratamiento ya de manera ambulatoria, ¿no? Con corticoterapia, ¿sí? Ahora, si el paciente, por ejemplo, está estable, tiene un recuento de plaquetas menos de 30.000 o tiene algún sangrado activo, pero no hay este compromiso de la vida del paciente, no necesitas darle monoglobulinas, ¿no? Aquí lo que necesitas dar es tratamiento corticoide, que es la terapia de primera línea. Lo que nosotros usualmente utilizamos es altas dosis de dexametasona, ¿no? Impulsos de 40 miligramos al día, ¿ya? Por un periodo más o menos de 4 días, es lo que se recomienda. O a veces también puedes utilizar lo que es la metilprednisolona a dosis de 500 miligramos hasta 1 gramo al día por 3 días, ¿sí? Y en ciertos contextos nada más en las que de repente tienes un sangrado importante o que el paciente, por ejemplo, va a ser sometido a algún procedimiento quirúrgico y necesitas con urgencia subir las plaquetas, le puedes administrar inmunoglobulina, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de que el paciente tenga un recuento de plaquetas más de 30.000 y no esté sangrando, aquí lo que las guías recomiendan es que solo lo observes, no le des tratamiento, solo le hagas el seguimiento, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si en estos contextos el paciente no te responde, no está respondiendo a la terapia que le estás dando? Pues no. Entonces la guía te recomienda que ahondes los estudios. De repente pruebas más específicas para descartar lupus, ¿no? U otras condiciones más. Hacer un aspirado de médula ósea cuando no hay respuesta a tratamiento. El aspirado no se hace al inicio, ya en todo paciente que tiene diagnóstico de trombocitopenia inmune, solo en el contexto de repente de que haya falla en tratamiento, ¿no? O de que el paciente sea adulto mayor y pueda tener una condición asociada que esté sospechando. Solemos hacer citometría de flujo también, ¿no? Para descartar de repente algunas patologías neoplásicas, ya estudios citogenéticos, anticuerpos, ¿no? Lo que les había mencionado, antitiroideos y también para el Helicobacter pylori, ¿sí? Y nuevamente repetir pues, el estudio para procesos infecciosos. Si por ahí de repente no hay ningún hallazgo, ¿no? Este, positivo, ¿no? Que te indiquen a ti que tenga una patología secundaria de base, pues lo catalogas como trombocitopenia inmune, ¿no? Y le sigues dando tratamiento, pero ya pasas a un tratamiento de segunda línea, como por ejemplo puedes darle anticuerpos monoclonales, tales como el rituximab, o unos análogos de trombopoyetina, ¿no? Como es el trombopac, ¿no? O el romiflostin en este caso, ¿ya? Y si no hay respuesta, igual y amplías los estudios y estudios más específicos, ¿no? Estudios genéticos, puedes hacer el estudio para descartar síndrome mielodisplásico y si a pesar de eso de repente no hay respuesta en el paciente, aquí tienes que combinar terapia, ¿no? Ya tienes que combinar 2 drogas, 3 drogas inmunosupresoras o valorar la posibilidad de repente de esplenectomía, ¿sí? Y si aquí, por ejemplo, en algún momento tú ves que el paciente no cumple criterios, ¿no? Para descartar o para hacer el diagnóstico de trombocitopenia inmune,
buscas pues otras causas, ¿ya? Otras causas de acuerdo a los, o le das el tratamiento, perdón, de acuerdo a los hallazgos positivos. Si por ejemplo aquí tienes un estudio de ANA positivo que te sale para lupus, ahí entonces ya no le das el tratamiento para la trombocitopenia inmune, sino ya tratas pues, ¿no? El lupus, porque esa es la enfermedad de base que está ocasionando todo eso. En cuanto a tratamiento, entonces, la primera línea siempre es corticoides, ¿sí? Si el paciente está estable, tiene menos de 30.000 plaquetas, no hay un sangrado importante o el sangrado es leve, tú le puedes dar tratamiento ambulatorio, ya con prednisona a dosis de 1 miligramo por kilogramo día. Esto más o menos por un periodo de 8 semanas, ¿sí? Pero las 2 primeras semanas tienes que evaluar la respuesta al tratamiento para ver si el paciente ha recuperado, ¿no? Nosotros hablamos de respuesta cuando, respuesta completa cuando el recuento de plaquetas llega a más de 100.000, ¿sí? Respuesta parcial cuando más o menos está entre 30.000 y 100.000, y que no hay respuesta cuando el recuento de plaquetas no llega pues, a más de 30.000, ¿ya? Ahí sí tienes que ya ir planteándote de que probablemente el paciente sea refractario a tratamiento corticoide. Ahora, si el paciente está inestable, por ejemplo, está con un sangrado importante, ¿no? O un sangrado de repente que pueda comprometer en el transcurso de las horas la vida del paciente, es recomendable hospitalizarlo y darle tratamiento, pues, el compulso de dexametasona, ¿ya? Como por ejemplo, esta, ¿no? 40 miligramos día por 4 días, ¿sí? Y esto lo podemos repetir cada 15 días, más o menos, por un periodo de 2 a 4 ciclos, ¿sí? Ahora, en ambos casos se ha visto pues, que la tasa de respuesta es bastante buena, ¿no? De 60 a 80%. Sin embargo, la durabilidad del tratamiento o de la respuesta suele ser hasta el 50% como máximo, ¿no? Lo que te indica que el paciente pues pueda tener de repente recaídas, ¿no? O el paciente pueda tener de repente por ahí otros episodios más de trombocitopenia. Y el inconveniente pues del corticoide ya se notó los efectos secundarios que puede ocasionar síndrome de Cushing, puede causar hiperglicemias, puede causar trastornos hipertensivos, si es adulto mayor, puede causar trastornos sensoriales, puede ocasionar también eh, trastornos musculares, óseos, osteomusculares, ¿no? Entonces, es bastante importante suspender el tratamiento cuando ya el paciente haya logrado una respuesta favorable e ir haciendo la reducción de manera lenta, ¿ya? Aquí la guía te dice, pues, ¿no? Que le des este tratamiento de 1 a 2 semanas y en ese tiempo evalúas. Si el paciente te logra respuesta en 2 semanas y empiezas a hacer el tapering, ¿no? Quiere decir que le vas reduciendo poco a poquito la dosis alta de corticoides que está recibiendo hasta completar 6 a 8 semanas. Pero si el paciente, por ejemplo, no te responde a las 2 semanas o tienes una respuesta parcial, puedes continuar dándole la misma dosis hasta completar 3 a 4 semanas. Y así en este tiempo, pues, que el paciente no te está respondiendo, pues evidentemente ya el paciente definitivamente es refractario al tratamiento, ¿ya? Y tienes que cambiar una segunda línea o de repente combinar otras drogas, dependiendo de lo que tú quieras lograr con el paciente. Hay otros tratamientos, como por ejemplo de rescate, que es la inmunoglobulina, ¿no? Endovenosa, que ya habíamos dicho que solo se usa cuando hay un sangrado activo o cuando de repente la vida del paciente está en peligro, ¿no? Está con inestabilidad hemodinâmica, ¿ya? Otros medicamentos que también solemos utilizar, algunas guías te recomiendan que lo utilices como terapias de primera línea asociadas a los corticoides. Está, pues, ¿no? Los análogos de trombopoyetina, que es el trombopac, el romiflostin, el G-Trombopac también. De estos, lo que nosotros tenemos es el Trombopac y el Romiflostin, ¿ya? A la mano. Ahora, pasa que de repente el paciente no te responde a estas líneas, puedes pasar una terapia de segunda línea, como por ejemplo, ¿no? El rituximab, que es un anticuerpo monoclonal, que se da a dosis de 375 miligramos semanal por 4 semanas, ¿ya? Este medicamento, si bien es cierto, la FDA todavía no lo ha aprobado su uso como específico para condiciones inmunes, ¿no? Sin embargo, se está utilizando bastante en diversos procesos autoinmunes y se está viendo, pues, ¿no? Que sí tienen respuestas favorables, pero no como terapia de primera línea, sino como una terapia de rescate después de haber recibido un tratamiento de primera línea, ¿no? En varias condiciones. Esto también lo utilizamos en anemias hemolíticas, también lo utilizamos en PTT, bastante lo utilizamos utilizando en el PTI también, pero como les vuelvo a repetir, no es que esté dentro de sus indicaciones el uso de ese medicamento para esas patologías. El rituximab generalmente se utiliza en condiciones neoplásicas, como por ejemplo los linfomas, ¿no?
en donde sí su tratamiento es bastante específico y es bastante indicado. Si, por ejemplo, ya el paciente pues ha recibido corticoides, no te responde, te ha dado rituximab, no te responde, pues puedes pasar a terapia de segunda línea, ¿no? Que no tienen muchos estudios realmente, pero que sí, en los pocos estudios que se han visto, han tenido pues tasas de respuesta bastante favorables, ¿no? Puedes utilizar inmunosupresores tales como la cetropina, la ciclosporina, ciclofosfamida, danazol, dapsona, diclofenolato, ¿no? O algunos derivados de los vincaloides, como por ejemplo la vincristina. De todas estas, en mi experiencia, la que he utilizado más es esto, ¿no? La ciclosporina, ya que estamos viendo que sus tasas de respuesta son bastante altas, ¿no? A comparación de las demás, al igual que también la ciclofosfamida, ¿sí? El tema con la ciclofosfamida es que a veces se suele asociarse a hematurias o a cistitis hemorrágicas, ¿no? Por eso es que no suelo utilizar bastante el tema de la ciclofosfamida. Pero la mayoría de estos medicamentos, como ustedes han visto, tienen una duración de la respuesta que no llega o no supera el 50%, ¿no? La mayoría de ellos. Por eso es que hasta la fecha la prednisona sigue siendo pues la terapia de elección, ¿ya? Y hay otros medicamentos más, ¿no? Que todavía están en proceso de investigación, que también pueden ser útiles, ¿no? Para lo que es el manejo del PTI, ya como terapias de rescate, de segunda línea o de repente como drogas combinadas. Y la esplenectomía, pues, que solamente está indicado en aquellos pacientes que son refractarios, ¿no? Múltiples líneas o que ya no tienen ninguna otra alternativa más. No se recomienda como terapia de primera línea, ¿sí? La tasa de respuesta es del 75 al 90% y por ahí dice que la duración de la respuesta también es bastante prolongada, pero se ha visto que no todos los pacientes se benefician con esto o llegan a necesitar este tipo de tratamiento, ¿sí? Ahora, lo que les mencionaba, ¿no? De los diferentes tipos de respuesta, nosotros consideramos una respuesta temprana cuando el recuento de plaquetas está en más de 30.000 en un periodo más o menos de una semana. Hay una respuesta inicial cuando el recuento de plaquetas está en más de 30.000, pero en un periodo más o menos de un mes. Por eso les decía que podríamos esperar hasta 4 semanas, ¿no? Y las definiciones de sangrado, ¿ya? Y las definiciones también de lo que les había dicho, ¿no? De trombocitopenia de reciente diagnóstico, persistente, crónica o remisión o respuesta completa es lo que les mencionaba, de que el paciente mantenga un recuento de plaquetas en más de 100.000, ¿no? Y esto se mantenga en el tiempo, pues por el periodo de un año. Entonces, la trombocitopenia inmune es un diagnóstico de descarte, ¿ya? Les menciono esto. Esto se debe básicamente por la formación de anticuerpos que destruyen a las plaquetas y a los megacariocitos. El diagnóstico se da por una disminución de recuento de plaquetas en menos de 100.000, ¿ya? Y que se hayan descartado otras causas de trombocitopenia. Ahora, no se recomienda la transfusión de inicio ya en los pacientes que tienen trombocitopenia, excepto tengan sangrado importante, ¿no? Pero para esto previamente se tiene que haber administrado inmunoglobulina y corticoterapia, ya que si tú le das transfusiones de manera descontrolada o sin indicación adecuada, estas plaquetas que circulan en tu cuerpo también pues van a estar afectadas por los anticuerpos que ya tienes, entonces no te va a servir de nada la transfusión. Ahí las transfusiones solamente se da posterior administración de inmunoglobulina o corticoides, o en los casos en los que ya no tienes esos medicamentos, pero que el paciente tenga pues un sangrado importante que comprometa la vida, ¿sí? Los corticoides son de primera línea, como les mencioné, pero hay que tener en consideración que su uso prolongado pues, puede ocasionar efectos adversos. Ya para eso es importante también hacer bastante de lo que es el tapering en los tiempos adecuados, ¿sí? Y la esplenectomía, como les mencionaba, pues no está recomendado como terapia de primera línea, excepto el paciente tenga refractariedad posterior al año de tratamiento, ¿sí? El paciente pues ya no tiene otra alternativa terapéutica y sigue todavía ahí con refractariedad, con plaquetas bajas, ya se le podría indicar el tema eh, de la, de la esplenectomía. La otra condición trombocitopénica secundaria o adquirida en este caso es la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿ya? La púrpura trombocitopénica trombótica forma parte de un grupo de patologías que se conoce como microangiopatías trombóticas. Estos generalmente se deben por una deficiencia que puede ser congénita o adquirida de esta proteína que es el ADAMS3, ¿sí? El ADAMS3 es una proteína que se encuentra en la superficie endotelial y que se encarga de cortar
en las cadenas de factor de von Willebrand para que de esta forma se evite la formación de coágulos de manera innecesaria, ¿sí? Cuando están demasiado grandes las cadenas, estas se encargan de cortarlas. Ahora, eh, esta deficiencia, como les mencionaba, puede ser congénita, es decir, el paciente nace con él, o puede ser de manera adquirida, igual que el PTT o el PTI, perdón. Hay anticuerpos, ¿no? Que atacan aquí a los receptores que tienen estos antígenos de superficie y los inactivan. Y de esta forma, pues, hacen que los factores de von Willebrand se extiendan de manera prolongada, se adhieran a las plaquetas y el paciente tenga, pues, una plaquetopenia por consumo, ¿ya? Por consumo, no por destrucción, sino es por consumo. En cuanto a epidemiología, pues se reporta que existen entre 1 a 13 casos por cada millón de habitantes, ¿no? En Estados Unidos la incidencia es de 3 casos por millón y a nivel de Latinoamérica los casos no son muy frecuentes. En donde se ha reportado mayor cantidad de casos es a nivel de Colombia, ya 16 casos. No es muy frecuente tampoco verlos aquí a nivel nacional. Es más frecuente en el género femenino que el género masculino y es bastante común sí en la población afroamericana, ¿ya? Afecta generalmente a los pacientes adultos mayores. Evidentemente, si es congénita, la primera manifestación clínica se va a dar pues durante la infancia. Y si el paciente no recibe un tratamiento oportuno, pues esta enfermedad lo puede matar, ¿no? Puede ser bastante mortal. En cuanto a etiología, la congénita, como su propio nombre lo indica, pues no, eso se debe pues a una deficiencia en cuanto se refiere a la producción o a la actividad del ADAMS13, que cuando tú le haces el dosaje está por debajo de las 10 unidades por decilitros, ¿no? Existen anticuerpos, no existen aquí la presencia de anticuerpos, perdón, a diferencia sí del PTT adquirido, ¿ya? Y no es muy frecuente tampoco ver PTTs congénitas, lo más frecuente es que se vea el componente adquirido, ¿sí? Y si se manifiesta pues en la niñez, lo más probable es pues que sea congénito, ¿ya? Que sea hereditario. Ahora, hay ciertas condiciones que pueden hacer que tú tengas PTT adquirido, ¿no? Condiciones tales como, por ejemplo, neoplasias, cuadros de sepsis, el embarazo de por sí, eh, terapias como el trasplante de médula ósea, ¿no? Pero en este caso tiene que ser alogénico, ¿ya? No es autólogo. El alogénico es un trasplante en la cual tú recibes, pues, no la médula ósea de un donante que puede ser un familiar tuyo y ese donante, pues, puede tener cierta carga inmunogénica. A esto nosotros lo conocemos como el H. Y una manifestación del H pues, puede ser las microangiopatías trombóticas, en este caso el PTT, ¿ya? Algunas condiciones autoinmunes, como por ejemplo el lupus o la artritis reumatoide, también está bastante asociado a la presentación del PTT. Infecciones tales como la infección por virus Epstein-Barr también se asocian con bastante frecuencia a la presentación del PTT adquirido, ¿ya? Y algunos medicamentos también que puedes utilizar, ¿no? Como la ciclovir, antiagregantes plaquetarios, como el clopidogrel, entre otros más. Entonces, la fisiopatología es esta, ¿no? Normalmente tú tienes una célula endotelial, ¿ya? Dentro de la célula endotelial tú vas a tener unos cuerpos que se conocen como los cuerpos de Weber-Palade. Dentro de estos cuerpos es donde se va a producir la síntesis, ¿no? De los multímeros del factor de von Willebrand, ¿sí? El factor de von Willebrand se expresa tanto en la superficie del endotelio vascular o a través de la membrana basal también conjuntamente con el polar. Entonces, ¿qué pasa? Ese factor de von Willebrand siempre tiene que estar cortito, pequeño, ya que si no hay lesión endotelial, no tiene por qué haber agregación plaquetaria. ¿Y qué pasa en el PTT? Adams 13 que lo que hace es escindir o cortar, ¿no? Los fragmentos de ese factor de von Willebrand que están grandes, no los corta. Por ende, el factor de von Willebrand sigue creciendo, y a nivel de la luz endotelial van a pasar por ahí las plaquetas, se van a adherir a la superficie y van a empezar a formar coágulos, microtrombos. Por eso se le llama púrpura trombocitopénica trombótica, porque hace microtrombos, ¿no? Que lo que hacen es consumir factores de coagulación y consumen también lo que viene a ser plaquetas.
Y es por eso que estos pacientes, cuando progresan, a veces suelen ser eventos trombóticos múltiples en diferentes órganos del cuerpo, ocasionando isquemia o daño endotelial, y esto a su vez también puede desencadenar pues más adelante a eventos de sangrado, sangrados importantes, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque el ADAMTS13 aquí está inmunosuprimido. Evidentemente, si es congénito, pues la estructura o existe una deficiencia, ¿no? En cuanto a la estructura o a la producción de esta proteína. Pero en cuanto se refiere al adquirido, existen anticuerpos que bloquean la actividad de ese ADAMTS13 y por ende el factor de von Willebrand se sigue proliferando, ¿no? Y esto ocasiona pues, que haya una adhesión y agregación plaquetaria de manera inadecuada, descontrolada. Entonces, los síntomas clínicos con los cuales el paciente suele venir comprometen básicamente a afectación neurológica y afectación renal, ya como primera causa. Estos pacientes a veces suelen venir con bastante cefalea, ¿no? Trastornos en la conducta, a veces puede haber convulsiones de inicio reciente, alteraciones visuales que comprometen pares craneales, afasia, ataxia, accidentes isquémicos. Los accidentes isquémicos transitorios es por los émbolos, ¿no? Los pequeños trombos que a veces migran hacia los vasos sanguíneos del cerebro, ocasionan pues obstrucción parcial y de forma pues el paciente tenga manifestaciones neurológicas. A nivel renal, igualito puede ocasionar hematuria, proteinuria por falla del glomérulo renal, a veces causa insuficiencia renal aguda también, y puede también manifestaciones isquémicas, ¿no? A nivel abdominal, como por ejemplo náuseas, vómitos, diarrea, dolor. Las hemorragias también suelen ser presentes, como se debe a un trastorno plaquetario, ya les mencioné. El sangrado generalmente es mucocutáneo, ya puede haber petequias, equimosis, metrorragias, epistaxis, o a veces sangrado digestivo, ¿no? O en otras localizaciones más, ¿ya? Ahora, si es de carácter congénito, evidentemente la manifestación clínica va a ser, pues, ¿no? En la primera infancia, ¿sí? Y generalmente no hacen eventos tan agudos. Como esto ya es una condición crónica, el paciente no hace eventos agudos. Y si los presenta, pues los síntomas suelen ser leves, ¿no? A veces el paciente está con letargo, mucha cefalea, hay pérdida de la conciencia, puede haber síntomas gastrointestinales también, ¿ya? Pero sí, si los síntomas se exacerban, pues no, durante el periodo neonatal o durante el embarazo, sí, pues la condición clínica del paciente puede ser muy severa, ¿ya? Aquí también les menciono, ¿no? Cuál es el cuadro clínico que el paciente suele presentar. Como el PTT les menciono, forma parte de las microangiopatías trombóticas. Las microangiopatías trombóticas, ¿no? O los MAT, aparte de la trombocitopenia, se asocian también a anemias hemolíticas, microangiopáticas, es decir, no son de carácter autoinmune. ¿A qué se refiere microangiopático? Como tienes el vaso sanguíneo, ¿no? Aquí, voy a hacer un dibujito. Ya. Entonces, por aquí vas a tener tú el vaso sanguíneo. Ya tienes a la proteína ADAMS13 que está demasiado larga por aquí, por aquí, por aquí. Y vas a tener a las plaquetitas, pues, ¿no? A las plaquetitas que se agregan. O sea, no hay daño endotelial, pero las plaquetitas se están agregando. Por aquí también se agrega, se agrega, se agrega, ¿no? Entonces, aquí lo que están formando son microtrombos, ¿no? Están formando microtrombos, ¿ya? Microtrombos, microtrombos. Entonces, por aquí va a circular pues, los glóbulos rojos. Tienes acá un hematíe, aquí también tienes otro hematíe que va a circular, ¿no? Estos hematíes, al chocar contra estos microtrombos que están a lo largo de toda la pared, van a hemolizar, van a fragmentarse, ¿no? Van a haber pequeños fragmentos de hematíes. A esto se le llama, pues, las anemias microangiopáticas, son anemias hemolíticas. Cumplen todos los criterios de anemia hemolítica, es decir, hay HL incrementado, aptoglobina disminuida, tienen bilirrubinas incrementadas, pero lo que no tienes es una prueba de Coombs positivo, ¿no? La prueba de Coombs positivo te dice, pues, que la anemia que tú estás teniendo es evidentemente por anticuerpos, es de carácter autoinmune, pero en este caso el Coombs va a ser negativo, ¿ya? Y lo que sí vas a encontrar con bastante frecuencia aquí es la presencia de esquistocitos, es decir, estos glóbulos rojos que están fragmentados, ¿ya?
Entonces, hay anemia hemolítica microangiopática en el 70% de los casos, casi en el 100%, perdón. La trombocitopenia, evidentemente, síntomas neurológicos, como ya les he mencionado, ¿no? Pueden ser graves o leves también, anormalías de la función renal, falla renal aguda o de repente algún compromiso de la diuresis. A veces puede haber manifestación clínica de la fiebre, ¿ya? Entonces, el diagnóstico diferencial hay que hacerlo, pues, ¿no? De otras microangiopatías trombóticas, como por ejemplo el síndrome urémico hemolítico, el síndrome de HELP, la preeclampsia, que vienen a ser condiciones, ¿no? Propias de la gestación o complicaciones del embarazo, el CID, que viene a ser también un trastorno, ¿no? Trombótico hemorrágico, que se produce por cuadros de infecciones, ¿no? O también por cuadros neoplasias, síndrome antifosfolipídico catastrófico, el síndrome de EVA, pero aquí recordad que la anemia hemolítica es de carácter autoinmune, ¿no? Aquí el CUMS es positivo, ¿ya? Trombocitopenias que pueden estar producidas por heparinas, ¿no? Condiciones autoinmunes como lupus, la hipertensión maligna, ¿no? En aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen feocromocitomas, suelen hacer trombocitopenias también por efecto mecánico, entre otras patologías más, ¿ya? Ahora, dentro de los hallazgos de laboratorio, ¿no? Que te encuentras en un paciente con PTT, vas a encontrar anemia, ¿sí? Anemia. Y la anemia es hemolítica, pero de carácter microangiopático. No es autoinmune. Aquí, esto bien clarito, te lo está diciendo, la prueba de CUMS es negativa, ¿ya? Eso puede ser pregunta de examen. Y la trombocitopenia es bastante marcada, pues no suele haber recuento disminuido de plaquetas por debajo de 50.000, por debajo de 20.000, ¿ya? Evidentemente la DHL pues va a estar incrementada, esto como expresión de la hemólisis, ¿no? Que está ocurriendo a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Y aquí los tiempos de coagulación suelen estar normales. En algunos casos vas a ver que exista una pequeña prolongación de los tiempos de coagulación, pero no es lo usual, no es lo habitual, ¿ya? Aquí la trombocitopenia pues es reducida por el secuestro, ya por la constante adhesión plaquetaria que se está produciendo, ¿no? Por las largas cadenas de factor de von Willebrand que no son encendidas, ¿no? Por el Adams 3, ¿ya? Entonces, el diagnóstico lo hacemos cuando tenemos una trombocitopenia asociada a anemia y que el perfil de coagulación esté en rango, por si acaso, ¿ya? Asociado a la anemia hemolítica, vamos a encontrar pues, no, bilirrubinas altas, a predominio directo, la lactoglobina baja y la DHL, ¿no? Estos marcadores son de hemólisis. Y lo más importante es esto de acá, ¿ya? Que a nivel de sangre periférica nosotros encontremos la presencia de estos fragmentos, ¿no? Que vienen a ser los esquistocitos, ¿ya? Estos de aquí vienen a ser esquistocitos, que son fragmentos, pues, de hematíes que se han roto. Estos esquistocitos están presentes casi exclusivamente en las microcepatías trombóticas. A veces, en otras anemias hemolíticas autoinmunes puedes encontrar esquistocitos, pero son en poca cantidad, una cruz más o menos por cada campo. En cambio, aquí encuentras entre 4 a 6 cruces, ¿ya? Es bastante considerable aquí. Y evidentemente, para que tú hagas el diagnóstico de PTT, tienes que hacer, pues, ¿no? El dosaje de la actividad del Adams 13, ¿no? Eh, y si tú estás sospechando de que este paciente tenga un PTT adquirido, aparte del dosaje del Adams 13, tienes que hacer también la medición de los niveles de inhibidor del Adams 13. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico lo hacemos pues con la medición, ¿no? Del porcentaje de Adams 13 más sus inhibidores. ¿Ya? Hay que hacer también algunos otros exámenes más para poder descartar que no tenga otra condición de base que puede estar ocasionando este cuadro clínico, el PTT, ¿no? Y solicitar otros estudios más, ¿no? Para ver si hay afectación o no compromiso de otros órganos, tales como, por ejemplo, hacer un ecocardio para poder evaluar la función cardíaca o también evaluar, pues, ¿no? Cómo están otros órganos y descartar otras patologías asociadas. Ahora, para nosotros poder predecir si el paciente, pues no, a veces el Adams 13, medir el Adams 13 no es fácil. Este es un examen que, por ejemplo, aquí en el hospital no lo solemos hacer, pero de manera particular sí lo hacen, pero también el estudio no se hace aquí en el Perú.
mandan la muestra al extranjero. Entonces, hasta que te venga el resultado, pues ya te has demorado unos 4, 5, 6 días, a veces te demoras hasta 2 semanas. Entonces, tú no necesitas pues esperar a que tengas el resultado de la DAP13 disminuido para que tú puedas dar el tratamiento. Para eso existen scores que te catalogan a ti, al paciente que tiene alto riesgo, pues, ¿no? De que sea un PTT. El score Plasmic, por ejemplo, o el score Fresh, ¿no? El score Plasmic es lo que nosotros solemos utilizar, ¿no? Si el paciente cumple varios de esos criterios y a la evaluación del puntaje ves que tiene un riesgo de intermedio a alto, el paciente pues debería ir a este, terapia de plasmaféresis, ¿ya? De manera inmediata para que el paciente pueda salir del cuadro de hemólisis y trombocitopenia que está teniendo, ¿sí? Como aquí, a diferencia del PTI, como no hay un componente inmune que destruya las plaquetas, más bien hay un componente inmune que está afectando la actividad del ADAM13. Lo que se recomienda es hacer plasmaféresis ya como terapia de primera línea. Pero a veces también hay ocasiones en las que en tu centro, por ejemplo, no tienes una máquina de aferes a disposición, puedes utilizar terapia, ¿no? Tratamiento médico como corticoides, o también puedes utilizar terapia como monoclonales como es el rituximab, ¿ya? Entonces, el score Plasmic te ayuda a ti a evaluar, ¿no? La necesidad o la probabilidad de que el paciente pues tenga un PTT. Ya eso después lo puedes corroborar con el dosaje de ADAPS-13. Y ojo, el dosaje de ADAPS-13 se tiene que hacer antes de la plasmaféresis, ¿sí? O antes de que empieces cualquier terapia, porque el resultado puede salir no fiable. Pero haciendo este score, ya tú más o menos puedes predecir si el paciente tiene o no riesgo de ser PTT y darle el tratamiento de manera oportuna, ¿ya? Entonces, el tratamiento se basa en recambio plasmático como primera línea. Puedes utilizar corticoides, rituximab u otro anticuerpo monoclonal, ¿no? O como el caplacizumab también, ¿ya? Entonces, las consideraciones generales que tú tienes que tener es que el paciente con PTT debe tratarse de manera urgente porque el riesgo de complicaciones y mortalidad es bastante alta, ¿no? Ahora, si el paciente, por ejemplo, se trata de manera adecuada, la sobrevida es bastante buena, más del 90%. Y como les mencionaba, el pilar de tratamiento o la terapia de primera línea es pues el recambio plástico, ¿ya? Eso tiene que ser sí o sí. Ahora, idealmente, pues el recambio plasmático se tiene que hacer entre un periodo de 4 a 8 horas máximo desde el diagnóstico. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, hay ciertas condiciones, ¿no? Ya de logística más que todo, institucionales, en las que no te permiten utilizar las máquinas de aféresis, ¿no? Para que inicies tempranamente el tratamiento. O a veces el diagnóstico también suele ser complicado, ¿no? Porque han visto, al igual que el PTI, hay que descartar otras patologías, ¿no? Que no te estén indicando que puede ser esa plaquetopenia secundaria a otros procesos. Para eso es que el score plasmic te sirve para que puedas predecir más o menos si este paciente tiene riesgo, ¿no? De que esté haciendo un PTT. Si es así, ya dale. ¿Ya? Y aquí el soporte transfusional también tiene que ser con bastante cuidado, ¿ya? Mientras más transfundes, más secuestro plaquetario tienes y por ende riesgo de inmunizaciones, ¿no? Y el paciente puede incluso aumentar su riesgo de mortalidad. Solamente se indica cuando el paciente pues tiene un sangrado importante o cuando de repente va a ser sometido a algún procedimiento quirúrgico como colocación de catéter, entre otras cosas más. Entonces, el recambio plasmático es lo indicado, ¿no? Lo que necesitas es cambiar el plasma enfermo por plasma normal, por plasma sano, y el plasma enfermo pues ya va a ir eliminando los anticuerpos que presenta el paciente contra el ADAMS-13, ¿ya? Este tipo de terapia, si se da de manera precoz, reduce la mortalidad pues de un 90% a solo un 10 al 20%, ¿ya? El recambio plasmático tiene que hacerse diario, ¿sí? Por un periodo más o menos de 3 a 4 días hasta que tengas un recuento de plaquetas mayor de 50.000, ¿sí? En 2 o 3 controles de hemogramas que tengas, ¿sí? En ese contexto se tiene que hacer el recambio plasmático hasta que tus plaquetas hayan recuperado. Tratamientos con otros monoclonales, pues como el caplacizumab, ¿no? Que lo que hacen es unirse, ¿no? A ciertos fragmentos del factor de von Willebrand y de esta forma inactivar su unión a las plaquetas. Y por ende, por más que esté largo, ¿no? El factor de von Willebrand, por más que no se pueda cortar,
y ya no tiene la actividad o el mecanismo de unión hacia las plaquetas y por ende no va a haber adhesión plaquetaria y de esta forma pues el paciente puede recuperar su conteo y salir del cuadro de PTT que está presentando en el momento, ¿ya? En el caso, por ejemplo, si no tienes a la mano anticuerpos monoclonales o no tienes a la mano inmediatamente plasmaféresis, puedes dar tratamiento con corticoides. Usualmente lo que utilizamos es la metilprednisolona, ya a dosis de 10 miligramos por kilogramo día por un periodo de 3 días. Esto es como terapia de inducción. Después de esto tenemos que dar tratamiento, ¿no? A dosis de 2.5 miligramos por kilogramo día como terapia de mantenimiento, ¿ya? O podemos a veces utilizar dosis como las que utilizamos en el PPI, ¿no? De 250 miligramos hasta 1 gramo por día, ¿ya? El rituximab, al igual que en el PTI, como les menciono, es un tratamiento que también se utiliza en ciertas condiciones autoinmunes. No está aprobado todavía para el PTI o para el PTT, ¿no? De acuerdo a la FDA, pero sí se han visto en estudios en las que cuando tú le das a este paciente pues, ¿no? tratamiento con este tipo de medicamentos que no hayan respondido a terapia de repente a terapia de plasmaféresis o terapia corticoide, puedes utilizar este tipo de medicamentos, ¿no? Para que puedas mejorar, en este caso, la función inmune y de esta forma restablecer la actividad de la DAMS3. La dosis es similar, ¿ya? En la mayoría de condiciones inmunes e incluso neoplásicas es esta, 375 miligramos por metro cuadrado, te da una dosis semanal por un periodo de 4 semanas y dependiendo de la respuesta también puedes ampliar o puedes extender un poquito el tema de la administración. Puede ser cada 2 semanas o puedes darle también semanal, pero a dosis más bajitas, ya de 100 miligramos nada más. Y los criterios de respuesta, pues, ¿no? Para ver que el paciente haya respondido es que hay un recuento de plaquetas, ¿no? En más de 150.000 o que la LDH haya disminuido en 1.5 por encima del límite superior normal y que no haya evidencia de que el paciente tenga daño de órgano. Y tienes que evaluar también lo que es la respuesta clínica, ¿no? En cuanto se refiere a evaluar cómo está el trastorno del sensorio, si el paciente, por ejemplo, ha venido con convulsiones, o en un estado de coma o con un trastorno de sensorio marcado, hay que ver cómo está también esa parte para poder evaluar la respuesta clínica, ¿ya? Una respuesta mantenida, dice, ¿no? Más de 30 días, es que después que ya la ha suspendido, ¿no? Todos los tratamientos que ya ha recibido, mantienes pues un dosaje de ADAMS 13 en más del 20% de actividad, ¿no? Refractariedad es pues cuando ya le has dado, por ejemplo, le has hecho 5 o 4 plasmaféresis y el paciente continúa todavía con plaquetopenia, ¿no? Este, y que no haya una recuperación clínica evidente. Y una exacerbación es que cuando has llegado, por ejemplo, a recuentos de plaquetas normales y este nuevamente vuelve a recaer, ¿no? Antes de los 30 días de haber logrado la respuesta, ¿ya? Y una recaída es que cuando después de haber logrado tanto la recuperación de las plaquetas como la recuperación clínica del paciente, tengas nuevamente otro descenso de plaquetas, no más allá de los 30 días, ¿ya? Y para terminar, esos dos últimos temas que viene a ser la trombostenia de Glanzmann y la enfermedad del Ormer Solier, ¿ya? La trombostenia de Glanzmann es una condición, pues, en la que existe un defecto cualitativo en la glicoproteína, ¿sí? Una glicoproteína que ayuda básicamente a lo que viene a ser la agregación plaquetaria, ¿no? Se debe a un defecto cuantitativo y cualitativo de estas glicoproteínas, ¿no? 2B, 3A, ¿ya? Que ayudan básicamente a la unión del fibrinógeno con otra plaqueta y de esta forma se puede dar la adhesión plaquetaria. Es una enfermedad bastante rara, una incidencia de 1 por cada 1 millón de habitantes. El diagnóstico generalmente se da en etapas bastante tempranas, menores a 5 años. No existe una relación positiva en cuanto se refiere a la presentación en hombres y mujeres. Se puede dar en ambos géneros de manera igual, pero por ahí los reportes han evidenciado, bueno, los estudios es bastante más frecuente en mujeres, ¿ya? Existen 3 tipos de presentación, la de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Esto más o menos depende a la cantidad, ¿no? de expresión que tienen esas glicoproteínas, ¿ya? En, en las células, por ejemplo.
cuando existe una expresión disminuida, ¿no? Hasta el 78% nada más de esa glicoproteína en las plaquetas, se considera como tipo 1, ¿no? De carácter leve, 14% más o menos moderado, y ya severo, ¿no? Cuando solamente tienes la expresión del 8% de esa glicoproteína en las plaquetas, ¿no? Aquí la condición ya pues es mucho más severa, el sangrado ya es bastante frecuente, inclusive puede llevar a la mortalidad del paciente. Gracias a Dios que es una condición bastante rara. Y en cuanto a la fisiopatología, pues es esta de aquí, ¿no? Estas glicoproteínas que están en la superficie de la plaqueta, lo que te permite es la agregación entre plaqueta y plaqueta, ¿no? Permite la unión con el fibrinógeno entre estas dos plaquetas y por ende te pueda formar de manera adecuada el coágulo sanguíneo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que estas proteínas o están ausentes o están deficientes, o las zonas en donde se produce la adhesión con las otras proteínas no cumplen la función de manera adecuada. El cuadro clínico, al igual que cualquier trastorno plaquetario, sangrado esmococutáneo, la mayoría se expresa con una presentación de epistaxis, que se manifiesta en el 60-80% de los casos. Puede haber gingivorragia, a veces también hay menorragia en el caso de las mujeres de edad fértil, ¿ya? Puede haber sangrado gastrointestinal o hemorragia intracraneal, que no es muy frecuente, la verdad. Y el sangrado o la gravedad va a disminuir pues, con la edad, ¿ya? Excepto las hemorragias que puedan estar asociados a sangrados ginecológicos o durante el embarazo, ¿no? El diagnóstico, pues siempre como todo paciente que sospechas de una alteración plaquetaria, hay que pedir el hemograma, ¿no? Para ver el recuento de las plaquetas, que suele ser normal. A veces hay hemoglobina baja, pero esto se debe básicamente al sangrado profundo que presentan los pacientes, secundaria a una deficiencia de hierro por pérdidas, ¿no? El perfil de coagulación también suele estar sin alteraciones, y en el extendido de la lámina periférica lo que hay que evaluar es el conteo, ¿no? El conteo manual de las plaquetas, y ver pues si por ahí de repente hay plaquetas grandes o plaquetas pequeñas que nos van a permitir a nosotros hacer el diagnóstico, ¿ya? Y también ver las características de la anemia, ¿no? Es microcitosis, hipotomía, que suelen estar asociadas a ferropelia. El examen que te permite a ti hacer el diagnóstico de la tromboastenia de Glassman es evaluar la función de las plaquetas. Este examen se conoce como agregometría plaquetaria, ya que es el gol estándar. ¿Qué significa qué es la agregometría? Significa pues que a las plaquetas que tú tienes en la muestra le vas a ir agregando ciertos elementos como el ADP, le agregas adrenalina, le agregas glucosa, le agregas ristocetina, y vas evaluando en qué tiempo es que se produce o no se produce la agregación o la adhesión de las plaquetas. Y de acuerdo a los resultados que tú encuentres, puedes determinar si el paciente tiene pues un defecto ya sea en la agregación o en la adhesión. Y es un defecto en la agregación, evidentemente es porque hay una deficiencia en la glicoproteína 2B3A, y esta es correlación con, con, este, con la enfermedad pues, ¿no? de trombostenia de Glasgow. Pero si fuera Bernard Solier, vamos a ver pues, que va a existir una alteración en cuanto se refiere a la adhesión. Otros exámenes que también podemos utilizar, citometría de flujo, ya esto sí lo que nos permite básicamente es identificar pues, ¿no? Los receptores que están deficientes, como por ejemplo el alfa 2 y la beta 3, ¿no? Que son propios de los marcadores de superficie de las plaquetas, que es el CD41 y el CD61. Entonces, esta es la agregometría, ¿no? La agregometría, como les mencionaba, pues agrega adenosín difosfato, puede agregar epinefrina, puede agregar colágeno, ácido araquidónico o ristocetina. Y dependiendo del momento en la que se vea la alteración y dependiendo del perfil que tú encuentres a la exposición de estos estimulantes de la agregación y adición plaquetaria, tú puedes decir si el paciente tiene o no tal o cual enfermedad. En el caso, por ejemplo, de la trombostenia de Glasma, ¿no? Vas a ver que su actividad va a estar ausente a la exposición de todos estos estimuladores, a excepción de la ristocetina, ¿no? Que va a estar normal. Todo lo demás va a estar alterado. Y en la enfermedad de Bernard Solier es lo contrario, ¿no? Vas a ver que todo eso va a estar normal y a la agregación de ristocetina va a estar alterado.
Entonces, el algoritmo diagnóstico es como cualquier paciente, ¿no? Tienes que tener la sospecha de que el paciente pues tenga alguna alteración plaquetaria que no sea de carácter cuantitativo, sino más que todo de carácter cualitativo, ¿no? A esos pacientes que tú sospechas que ahí existe una alteración eh, de la agregación, pues haces la agregometría, ¿no? Y dependiendo de los resultados, pues puedes tú observar si el paciente tiene o no tal cual patología. Y en cuanto a tratamiento, no existe una terapia específica ya que te ayude a ti a que las plaquetas puedan formar o producir este, más glicoproteína en su superficie. Las medidas que nosotros hacemos básicamente son medidas conservadoras, como por ejemplo hacer compresión local en la zona de sangrado, ¿no? Hacer taponamientos nasales, utilizar ciertos geles que pueden tener antifibrinolíticos o trombina tópica, usar medicamentos antifibrinolíticos sistémicos, como por ejemplo el ácido tranexámico, ¿ya? Que suelen utilizarse en este tipo de pacientes. No hay tratamiento profiláctico, ya que se pueda dar en estos casos. No es como la hemofilia, ¿no? Si la hemofilia es severa, por ejemplo, para evitar el sangrado, damos tratamiento profiláctico 3 veces por semana o 2 veces por semana. En estos casos, no. Solamente medidas locales si se te presenta el sangrado o si el paciente va a ser sometido, sí, a algún procedimiento quirúrgico, lo que hace es, pues, ¿no? Dar soporte transfusional y utilizar agentes bypassiantes como, por ejemplo, el factor 7 recombinante activado, ¿ya? Esto en el caso de que el paciente tenga pues, una hemofilia moderada, como les menciono, o severa, o es que el paciente vaya a ser sometido a algún procedimiento quirúrgico. Y para terminar, la enfermedad de Bernard-Solier también es un defecto cualitativo de las plaquetas. Aquí ya vamos a ver que existe un defecto pues, en la glicoproteína o en el complejo glicoproteico 1B95, ¿ya? Que viene a ser el receptor, ¿no? Del factor de von Willebrand, ¿sí? Esta proteína ayuda pues a que las plaquetas adhieran a la superficie endotelial cuando se produce el sangrado, ¿no? Aquí lo característico, al igual que el PTI, es que las plaquetas van a ser de tamaño grande, son macroplaquetas. Entonces, por ahí cuando tú veas un frotis de sangre periférica y veas macroplaquetas, sospecha, pues no, de que pueda ser un PTI o de repente una enfermedad de Werner-Solier. PTI, pues va a ser asociado pues a trombocitopenia, ¿no? Aquí la trombocitopenia no siempre está presente, puedes encontrar plaquetas normales, ya como también una disminución leve de las plaquetas. La fisiopatología, igual del mismo modo, ¿no? En la superficie endotelial tienes este complejo glicoproteico, ¿no? Que tiene zonas en donde se va a adherir, pues, el factor de von Willebrand y de esta forma se puede dar lo que viene a ser la adhesión plaquetaria. Entonces, cuando existe una deficiencia cuantitativa o cualitativa de este complejo, pues no se va a dar la adhesión plaquetaria y por ende el paciente va a tener manifestación clínica de sangrado. Y al igual que el anterior, aquí también el sangrado es mucocutáneo, pero aquí a diferencia de la trombocenia de plasma, la manifestación de sangrado gingival es bastante frecuente, ¿ya? Puede haber hematomas, otro tipo de sangrados como sangrado gastrointestinal o hematuria también. Y durante los procedimientos quirúrgicos, a veces el sangrado suele ser incontrolable. Por eso es importante tener el diagnóstico previo para poder tomar medidas, ¿no? Que puedan evitar que el sangrado sea profuso y pueda condicionar a la muerte del paciente. Y los sangrados también suelen ser enemizantes. En los estudios de laboratorio lo pedimos, pues lo básico en el hemograma para ver el recuento de plaquetas, que puede estar bajo o normal, la presencia de macroplaquetas en el fluido de sangre periférica, igual de cajón, al igual que la trombocenia de Glasman, hay que hacer agregometría. Y también aquí estudiamos la citometría para ver anticuerpos contra los antígenos, ¿no? Que se presentan en las plaquetas como anticuerpos contra el anti-CD41, CD42 en todas sus expresiones, o también estudios moleculares por PCR, ¿no? Para identificar todas estas mutaciones que pueden estar asociadas a la patología, ¿ya? Esto igual, el diagnóstico, ¿no? Que nosotros solemos hacer, si tienes un paciente con sangrado prolongado, un recuento de plaquetas bajo o normal, y que ves que la morfología no es adecuada para el paciente, hay que hacer un estudio de gregometría, ¿no? Dependiendo de lo que te salga el resultado, pues puedes hacer un estudio por citometría de flujo si quieres tener este, un diagnóstico más certero, y de acuerdo a eso, pues ves que
los marcadores, ¿no? de esta glicoproteína están disminuidos, evidentemente vas a tener un diagnóstico más certero del Barnard Solier. Pero por agregometría también puedes hacer el diagnóstico, ¿ya? Si tú expones a la muestra a estos estimuladores de la agregación y adhesión plaquetaria y todas te salen normal, a excepción de la ristocetina, evidentemente ya tienes aquí el diagnóstico, pues, ¿no? de Barnard Solier, ¿ya? Y en cuanto a tratamiento, igual, no requiere pues una profilaxis de rutina, solamente si el paciente va a ser sometido a procedimiento quirúrgico. Aquí básicamente se educa al paciente si es que, como el sangrado más frecuente son las gingivorragias, que tiene que tener una adecuada higiene oral, visitas frecuentes al odontólogo, ¿no? Para evitar la formación de por ahí placas de sarro. Evitar deportes de contacto, porque ya sabemos que estos pacientes pueden hacer sangrados importantes, ¿no? Tomar medidas hemostáticas locales si es que los sangrados son leves, pues, ¿no? Si los sangrados son ya moderados o profusos, hay que tomar otras medidas terapéuticas, ¿ya? También aquí se recomienda el uso de antifibrinolíticos y al igual que la trombocina del plasma, puedes utilizar también factor 7 recombinante. Aquí la transfusión solamente es recomendada en los casos de que las hemorragias sean graves, ¿ya? No se recomienda en todos los contextos por el riesgo de algo-inmunización que el paciente puede tener. Y listo, eso sería todo por ahora. No sé si tendrán alguna pregunta. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Ok, listo, eso sería todo entonces por ahora. Ya nos estamos viendo, cuídense mucho, buena suerte en sus exámenes. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego.